Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, en este día. Damos gracias a Dios una vez más por estar en este lugar para predicar su bendita palabra, ya que me siento contento y orgulloso una vez más por poder hacer esto. El Señor ha permitido, queridos hermanos, mis queridos amigos, que nuevamente esté en este lugar para hablar de su bendita palabra. Y esta tarde voy a estar predicando un tema que es bastante interesante. Yo creo que es muy importante de que usted, que está ahí, mi querido amigo, mi querido hermano, preste atención a la palabra del Señor. Voy a estar predicando en este día bajo el tema el autor de la vida. Todos conocemos perfectamente, mi querido hermano, que el autor de la vida es nuestro Señor Jesucristo, que se anunciaba en aquellos tiempos que vendría. Mas, sin embargo, mis queridos hermanos, lo que yo voy a estar leyendo hoy, quizás usted lo va a tomar por importancia, ya que muchas veces quizás pasamos por alto algunas cosas que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, mis queridos hermanos, quiero que usted vaya conmigo en el libro de Isaías, capítulo 53 y su versículo 3, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo, abra su Biblia si usted lo tiene, y si está en casa, pues vamos a poner atención. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esto dice así, 53, capítulo 3, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Queridos hermanos, queridos amigos, cuando nosotros, mis queridos hermanos, estamos leyendo esta palabra, esta porción, nos damos cuenta que unos 600, 700 años antes que el Señor Jesucristo viniera a este mundo, el profeta Isaías lo había anunciado. Quiero decirle que hay dos cosas importantes, mis queridos hermanos, que los profetas hicieron en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento. Hicieron algo que es bastante interesante, bastante importante, que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Podemos ver, mis queridos hermanos, que bajo de la unción del Señor, este profeta escribió estas palabras que hoy en día nosotros las seguimos leyendo y seguimos pensando cómo este varón pudo escribir esta porción en la Biblia. En ninguna parte del Antiguo Testamento, queridos hermanos, hemos encontrado otra porción en la Biblia más clara que esta. Hemos estudiado varias porciones de la Biblia, sabemos perfectamente que varios profetas hablaron del Señor Jesucristo, pero sabemos que el profeta Isaías había anunciado unos 700 años antes que vendría el Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta que el varón, a pesar de que estaba anunciando que vendría el dador de la vida, también está diciendo las condiciones en que el pueblo va a recibir esto. Todos conocemos, mis queridos hermanos, lo que está pasando hoy en día, que el Señor en aquellos tiempos cuando se anunciaba, nadie podía entender, nadie podía creer que 700 años antes se predicara y se hablara que vendría el Mesías. Ahora, mis queridos hermanos, cuando leemos esta porción, yo puedo imaginarme que quizás los judíos, cuando leen el Antiguo Testamento y llegan a esta porción de la Biblia, es posible que lo pasen por alto, porque no pueden entender, porque no reconocieron al Señor Jesucristo, no reconocieron al dador de la vida. En aquellos tiempos, mis queridos hermanos, bajo la presencia del Señor y del Espíritu Santo, quiero decirles, mis queridos hermanos, que este varón escribió en el Antiguo Testamento en los sufrimientos del Señor Jesucristo. Este varón venía escribiendo todo lo que pasaría, todo lo que el Señor iba a pasar en esta tierra. Mas, sin embargo, el varón seguía escribiendo otras porciones. Dice que había escrito más adelante y estaba hablando el profeta. Dice que en ninguna parte del Antiguo Testamento se había encontrado otra porción más clara que esta. Aquellos varones que son estudiosos, que han estudiado la Biblia, la palabra de Dios, cuando llegan a este versículo se detienen. Puedo imaginarme, mis queridos hermanos, aquel hombre cuando dice que caminaba, cuando había bajado de Jerusalén y venía leyendo el Antiguo Testamento, dice que leía una porción parecida a esta y no podía entender, porque el profeta tantos años antes lo había anunciado.
Mas sin embargo, Dios, conociendo los corazones, dice que llama a Felipe y le dice: ve y desciende a ese lugar, porque ahí hay un hombre que estudia el Antiguo Testamento y no entiende. Queridos hermanos, los judíos de aquellos tiempos estaban pasando por la misma situación. No podían entender de qué estaba hablando el profeta. Ahora nos damos cuenta, mi querido hermano, que el profeta dice que hay una profecía que él vuelve a escribir, y dice que el profeta escribe todo lo que va a pasar junto a los gentiles. Cuando el Señor venga, va a haber una cierta parte, ciertos capítulos están anunciando qué es lo que va a pasar, cuál es la función que va a tener los gentiles con el Señor Jesucristo. Pero más adelante sorprende el profeta con otro versículo que quizás a todos los pone suspenso. En aquellos tiempos no podían comprender qué es lo que el profeta estaba escribiendo. Pero el profeta más adelante dice que escribe otra porción donde asombrosamente todos quizás se quedaron confundidos sin poder entender. Pero él estaba diciendo, mis queridos hermanos, que los judíos en aquel tiempo decía que después de que predice estas palabras, dice que él está diciendo que los judíos en realidad no van a poder entender esta porción. Él está anunciando la incredulidad de los judíos que no pueden entender, a pesar, dice, de tanta sabiduría, de las palabras, de las noticias que han recibido. Ellos, primeramente que otra gente, mis queridos hermanos, habían recibido la palabra del Señor y se le había enseñado que el Mesías vendría y que nacería. Mas, sin embargo, el profeta está diciendo, cuando escribe esta palabra, dice que muchos quizás se quedaron suspensos y asombrados. Porque lo que primero que el profeta estaba diciendo, la incredulidad de los judíos, queridos hermanos, a pesar de las muchas noticias que previamente habían recibido de la venida del Señor Jesucristo. Hoy en día, mis queridos hermanos, queridos amigos, han pasado tantos años y aún podemos encontrar personas que aún no creen en el dador de la vida. Puedo recordar 2 días de estos atrás escuchando un hombre en la radio diciendo que solamente Dios quizás podía cambiar las cosas. Pero alguien dijo, Jesucristo puede cambiar las cosas. Pero este hombre decía, Jesucristo no puede cambiar las cosas, porque Mahoma murió, todos aquellos hombres murieron, aquel Buda murió, Jesucristo murió, ¿cómo puede cambiar las cosas? Ignorantemente, mi querido hermano, mi querido amigo, quiero decirle que cuando nosotros ignoramos las Escrituras podemos pensar de esa manera. Si conociéramos el don de Dios, dice la palabra, nosotros pudiéramos entender lo que el Padre dice. Quizás nosotros tuviéramos más cuidado con hablar las cosas. Si este varón supiera que el Señor, que Dios dijo en aquellos tiempos, hagamos al hombre a nuestra semejanza, hablaba en plural, hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si eso no le basta a esta persona, le quiero decir que hay otra porción donde el Señor Jesucristo, después de terminar su ministerio, dice, Padre, recíbeme, he terminado la obra que me enviaste. Ahora recíbeme para estar contigo cuando así como estuve antes de la fundación del mundo. Hay otra porción, mis queridos hermanos, cuando los fariseos, los judíos, dice que hablaban con él y le decían, ¿cómo no tienes ni 50 años y dices que conoces al padre Abraham? Jesús le dice, en verdad te digo que antes que Abraham yo soy. Queridos amigos, para aquellos que quizás que no pueden reconocer, que no pueden entender la palabra de Dios, aquellos que aún dudan del poder de Jesucristo, estos versículos que les acabo de dar, mis queridos hermanos, queridos amigos, son claves para que usted entienda que el dador de la vida ya estaba aquí, que el Señor Jesucristo ya estaba aquí antes de que este mundo se formara, Él ya estaba. Pero Dios había anunciado mirando lo que pasaba en esta tierra, mirando que este pueblo cada día se iba olvidando más de Dios y apartándose de las cosas de Dios. Dice que enviar al Señor. Pero comienza con la primera profecía, con el profeta Isaías anunciando. Pero el profeta Isaías decía en sus palabras realmente que los judíos iban a despreciar al Señor Jesucristo, que no iba a ser aceptado. Y nos damos cuenta, mi querido hermano, que la humillación más grande que el Señor hizo en esta tierra cuando Él vino, dice que fue como un velo que le ocultaba de su condición interior. Y por eso, mis queridos hermanos, queridos amigos, por eso es que la gente, por eso es que los judíos dice que fue despreciado y desechado. Porque no podían reconocerlo, porque no habían leído las escrituras donde el profeta había escrito estas palabras. Muchos profetas después del profeta Isaías también venían anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo.
Pero qué terrible, mi querido hermano, queridos amigos, que cuando el hombre no reconoce el amor de Dios, cuando el hombre no reconoce al Dios verdadero, no puede entender. La palabra del Señor lo dice en el libro de Miqueas, capítulo 3 y su versículo 4, mi querido hermano, dice: y entonces clamaré a Jehová, y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste maldad, obras, malas obras. Querido hermano, mi querido amigo, queremos darnos cuenta en estos tiempos en que estamos viviendo, que hoy en día se sigue predicando la palabra de Dios en televisión, en la radio, en cualquier lugar del mundo se predica. Ahora nadie está ignorante en la palabra del Señor, pero qué terrible, qué triste que aún hay personas que siguen dudando del amor de Dios. Hay personas que aún no reconocen al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. En realidad lo que el profeta anunciaba, todo se ha cumplido. Nos damos cuenta que el profeta está diciendo que fue despreciado y desechado. Y eso hicieron los judíos con ellos, con el Señor. Hoy en día, mi querido hermano, queridos amigos, nosotros estamos aquí para predicar la palabra de Dios y recordarles a aquellos que aún tienen el deseo de conocer la verdad. La palabra del Señor dice: saberás la verdad y la verdad te hará libre. Pero es necesario que nosotros prestemos atención, querido hermano, mi querido amigo, y los vayamos a la Biblia. Si quieres aprender la verdad, tienes que tener una Biblia en tu mano y reconocer en realidad lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es importante, querido hermano, mi querido amigo, que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte. Estamos viviendo, mis queridos hermanos, en unos años que ya son quizás los últimos. Estamos viviendo tiempos extras. Si el Señor no ha venido por la incredulidad de la humanidad. Pero un día dice que Él vendrá, porque los judíos en aquellos tiempos, mis queridos hermanos, al Señor los rechazaron, porque para ellos no podían creer de la forma que Él había venido. Ellos esperaban, mis queridos hermanos, un hombre de la alta sociedad, un varón que quizás viniera montado en un caballo fino, o un hombre que quizás que viniera con la corona en su cabeza, quizás con el nombre, quizás en la frente, como dice la palabra de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, pero quizás ellos no pudieron entender eso porque estaban ciegos espiritualmente. Dice que lo despreciaron porque no pudieron entender que aquel hombre humilde que había venido para salvar a este mundo de pecado, lo habían ignorado y lo habían despreciado. Tremendo es, mi querido hermano, mis queridos amigos, cuando el ser humano no reconoce el amor de Dios, cuando el ser humano no puede entender. La palabra del Señor los indica, mi hermano, que el anuncio que el Señor Jesucristo hizo del Evangelio en aquellos tiempos dice que se aplica igualmente a la predicación que los apóstoles hicieron en aquel tiempo después que el Señor Jesucristo había marchado. Estas predicaciones que ellos hicieron también no hicieron impacto en los judíos porque no podían entender, porque no podían creer. Hoy en día, mis queridos hermanos, ellos aún siguen creyendo que el Mesías todavía no ha venido. Lamentablemente vino y no lo reconocieron. Pero ahora, mi querido hermano, hoy lo esperamos que venga el Señor nuevamente, pero hoy sí vendrá como un rey, hoy sí vendrá como un rey para salvar a su pueblo de tanto pecado. Cuando Israel clame, Él responderá, queridos hermanos, queridos amigos. Lamentablemente hay gente en este mundo que no pueden reconocer el amor de Dios y se han olvidado de todas las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Capítulo 7 dice: y angustiado y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores inmudeció, y no abrió su boca. Se cumple la palabra, mi querido hermano, que el profeta había escrito hace unos 700 años antes. Todos pueden decir cómo el profeta escribe esta porción en la Biblia 700 años antes, sin saber qué es lo que iba a pasar. Ahora se cumple. Ahora nos damos cuenta, queridos hermanos. Pedro le dice a aquellos varones estando en una reunión, una predicación que tenía con los judíos, le decía: Él vino, pero ustedes lo despreciaron, ustedes lo mataron. Él era el Señor Jesucristo, el quien yo predico. No soy yo el que levanta a los enfermos, no soy yo el que los sana, es Jesucristo el que vive en mí. Mas, sin embargo, aquellos hombres, queridos hermanos, no podían entender cuando los apóstoles predicaban su palabra y aún eran rechazados. Ustedes conocen la historia de cada uno de ellos, cómo fueron golpeados, cómo fueron encarcelados, cómo fueron humillados.
cumpliéndose la palabra del Señor. Mas, sin embargo, hoy en día, mis queridos hermanos, nosotros estamos aquí para recordarle que el Señor Jesucristo vino y estuvo en esta tierra y nos enseñó su palabra. Caminó con nuestros hermanos, predicó la palabra de Dios, sanó a muchos enfermos, levantó a los muertos. Mas, sin embargo, aquellos hombres decían, este se burla, este no es el verdadero Dios, este no sana por Dios. Mas, sin embargo, el Señor respondía a sus preguntas y mirándolos a los ojos les decía, vosotros en realidad no me amas. Si amaras, así como dices que amas a Abraham, me amarás a mí. Pero si no me amas a mí es porque no amas lo que Abraham habló de mi padre. Mas, sin embargo, nos damos cuenta, querido hermano, que esta gente seguía confundida y no podían entender la palabra que Dios había enviado por medio de los profetas. Ahora lo vemos, mis queridos hermanos, anunciando la palabra del Señor. Voy a leer una porción, lo que dice en el libro de Sofonías, capítulo 1 y su versículo 17, mis queridos hermanos. Vamos a estar leyendo esta porción donde dice esta palabra así: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Querido hermano, Dios tenía razón de estar enojado con este pueblo, mirando la incredulidad de ellos, mirando que se anunciaba el nacimiento del Señor Jesucristo. Todos no podían creer que de una ciudad que quizás que no era reconocida, una ciudad que era muy pequeña, estamos hablando de la ciudad de Belén, una ciudad que quizás nunca había tenido fama, mas sin embargo el Señor les había dicho, de una ciudad pequeña, no será la más pequeña de todos, será la más grande, porque de allí nacerá el dador de la vida, el actor de la vida, que es el Señor Jesucristo. En aquellos años, mi querido hermano, la ciudad de Jerusalén, que más o menos podemos creer que era una ciudad donde habitaban más de 30,000 personas. En aquellos tiempos ellos recibían mucha gente que llegaban de vacaciones, gente que llegaban a conocer la ciudad, a pasar quizás algunas fiestas en ese lugar. Ellos se enfocaban más en eso, querido hermano, en el turismo de la ciudad, pero se habían olvidado que el dador de la vida había venido para darles la vida eterna. Se habían apartado totalmente de Dios y no le buscaban. Hoy en día, mi querido hermano, querido amigo, estamos aquí para predicar la palabra de Dios y recordarle que el Señor está cerca, está a las puertas. Las naciones hoy en día, queridos hermanos, todos reconocen que Él es el Dios. Pero el hombre se avergüenza del Señor Jesucristo, se avergüenza de su palabra. En una porción en el libro de Ezequiel, el Señor le dice al pueblo de Israel, te avergüenzas de mi palabra. Y si nos damos cuenta, mi querido hermano, querido amigos, es verdad. Yo puedo ver muchas personas que no se les puede hablar de Dios porque huyen, porque se molestan, se resienten, se sienten humillados, se sienten ofendidos. ¿Qué hombre, qué mujer puede ser aquel que se sienta ofendido que se le hable del amor de Dios? Dios, mi querido hermano, le ha dado al hombre potestad para que reconozca, le ha dado libre albedrío para que reconozca la verdad. Pero ahora que usted y yo reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, no tenemos ese libre albedrío. Porque ahora Jesucristo ha puesto su sello en nosotros, el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Pero aquellos que no reconocen a Dios, aquellos que no lo han reconocido, aquellos aún vagan por sus caminos, aquellos siguen por las calles sin tener a dónde ir, sin conocer a dónde van. Como dice la palabra del Señor, que el sabio mira el mal y se aparta, mas el necio cae en él. Hoy en día, queridos hermanos, queremos recordarle que estamos a las puertas en que el Señor venga. Estamos mirando grandes señales y ahora nadie puede decir que que no es verdad, que eso es una historia inventada. Tenemos la nación de Israel, tenemos las historias, querido hermano, así como usted puede reconocer la historia de México, quiénes fueron los primeros presidentes, así como usted reconoce la historia de los Estados Unidos, quién fue el presidente o de cualquier nación del mundo, es lo mismo, es igual. La historia de Israel nace, mi querido hermano, cuando Dios llama a aquel varón Abraham, donde lo llama y le dice, muévete de tu parentela y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel y tu descendencia no tendrá fin y los multiplicaré como la arena del mar. Nos damos cuenta, querido hermano, que Dios cumple su palabra. Nadie puede negar.
Nadie puede negar, querido amigo, mi querido hermano. Pero el hombre sigue creyendo que aún no hay Dios. El hombre que es inconverso, el hombre que es insensato, que no puede entender las escrituras, que no ha leído, que no se ha dado cuenta, no puede tomar estas cosas en serio porque ignora. El Señor Jesucristo en aquellos tiempos cuando estaba a punto de partir, mirando que dice que aquellos hombres lo golpeaban y estaban a punto de quitarle su vida, Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En realidad eso es lo que pasa hoy. No saben lo que hacen. Despreciando al dador de la vida, desnegando al Señor Jesucristo, queridos hermanos, mi querido amigo, qué triste que en estos tiempos estén pasando esas cosas. Yo, mi hermano, te hago una invitación y quiero reconocer, querido hermano, que aún cuando nosotros no conocemos de Dios, pasamos también por esos momentos. Pero ahora que sabemos perfectamente que esto es realidad, que esto es una verdad, que pronto se tendrá que cumplir, que pronto Él vendrá nuevamente y vendrá por su iglesia, por un pueblo limpio y ordenado. Ahora, mi querido hermano, yo te invito a que tú seas parte de esto, que te acerques al Señor, porque de otra manera, querido hermano, mi querido amigo, es duro lo que viene para este mundo. Este mundo, mi querido hermano, está lleno de pecado. Y solamente el Señor Jesucristo es el único que puede salvarlo de todo pecado. Es el único. El Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que usted y yo hoy tengamos vida eterna. Dios los ha quitado ese pecado, esa esclavitud. Dice que por negro que sean los pecados, se volverán blancos y los lanzará al fondo de la mar y no se acordará más de ellos. Pero es necesario, querido hermano, mi querido amigo, que usted reconozca que el Señor vino. Y vino para que usted hoy sea libre y pueda tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos. La palabra del Señor nos dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Aquel hombre que lucha, aquella mujer que pone los pies en la tierra y sigue caminando confiando en el Señor. Esas personas son las que están firmes en sus caminos y son las que un día el Señor las llevará a su trono. Pero hay aquellos, querido hermano, aún hay espacio para usted. Pero tiene que empezar a caminar, tiene que empezar a creer que el Señor Jesucristo también vino por usted. Aunque usted sea pecador, Él vino por usted. Él dio su sangre por usted, querido amigo. Pero hay que pagar un precio. Usted tiene que reconocerlo como nuestro Salvador para que un día Él escriba su nombre en el libro de la vida y tenga derecho a llegar al trono de su gloria. El Padre, mi querido hermano, ha hecho grandes cosas para que usted y yo un día las podamos disfrutar. Seremos coherederos con el Señor Jesucristo, porque Él dijo a aquellos varones, vosotros ya no seréis más mis siervos, serán mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero vosotros sí sabéis lo que yo hago. Porque lo que yo hablo no lo hablo de mí, hablo lo que el Padre me dijo. Y he venido a cumplir la palabra del Padre. Él vino, mis queridos hermanos, queridos amigos, anunciando el Evangelio, anunciando que un día vendría nuevamente. Porque Él dijo, me voy, pero voy a preparar morada para vosotros. Porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Querido amigo, si tú quieres ser parte de esto un día, yo te pido, mi querido hermano, mi querido amigo, que empieces a caminar, que empieces a hacer buenas obras. Aunque las obras no lo llevarán al trono de su gloria. Solamente si tú reconoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, eso sí te llevará. Pero tienes que empezar, mi querido hermano, mi querido amigo, a caminar en sus caminos. Tienes que empezar a buscar su rostro. El profeta, mi querido hermano, mi querido amigo, anunciaba que a pesar de todo lo que había anunciado, a pesar de las noticias que había recibido el pueblo de Israel, los judíos, dice que a pesar de todo eso, iban a ignorar la palabra de Dios. Iban a despreciar el Evangelio. Y también estaba diciendo, mis queridos hermanos, que iba a ser imposible que estos hombres reconocieran al dador de la vida. Porque ellos no podían entender en verdad, no lo habían reconocido, lo esperaban diferente. Él vino como un hombre humilde, querido hermano, mi querido amigo, porque se humilló totalmente. Tu palabra lo dice, mi querido hermano, que Él cuando vino a este mundo vino con un solo propósito de servirle a usted y a mí.
para que hoy en día nosotros podamos alcanzar bendiciones de Él. Si nosotros seguimos leyendo su palabra, mi querido hermano, lo que dice en su palabra, que esto que el profeta seguía escribiendo aquí, mi querido hermano, es algo que se estaba por cumplirse. Solo bastaba que pasara un tiempo para que llegara el día en que Él vendría a este mundo. El Señor viene y como la palabra lo dice, no fue reconocido. No hubo lugar para Él. Conocen la historia. Pero Dios lo llevó sacándolo de ese lugar para que se cumpliera la palabra del Señor. Y así nos damos cuenta, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo, después de que empieza su ministerio, empieza predicando y empieza sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos, dándole nuevamente vida a los muertos. Por eso la palabra del Señor lo dice, que aquellos que no han reconocido al Señor Jesucristo estamos muertos en delitos y pecados. Pero hoy es el momento. Hoy es el momento que tú reconozcas la verdad. Dios, mi querido hermano, está esperando que tú te arrepientas de tus pecados y reconozcas a Jesucristo como el dador de la vida, como el actor de la vida, aquel que vino y murió en la cruz de Calvario por ti y por mí, que derramó su preciosa sangre y no abrió su boca y como oveja fue llevado al matadero. Yo te pido, mi querido hermano, mi querido amigo, que hoy reflexiones y que hagas un cambio en tu vida. Quizás mañana sea demasiado tarde. Este es el momento en que tú puedes reconocer al Señor y lo aceptes en tu corazón. Yo te hago la invitación. Yo te hago la invitación, querido amigo, si tú estás allí y tienes el deseo de reconocer al Señor como tu Salvador. Si quieres hacerlo, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te reconozco como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a la salvación cuando tú vengas y ser parte de tu pueblo y estar contigo por los siglos de los siglos. Querido hermano, aunque la oración sea pequeña y sencilla, si tú la dices y la haces de corazón, Dios la escuchará y escribirá tu nombre en el libro de la vida y nunca más se borrará. Pero tienes que permanecer, tienes que buscarles, tienes que esforzarte para que nunca sea borrado. Porque muchos dicen, soy cristiano y estoy haciendo las cosas bien. Mi nombre no será borrado. No te equivoques. Tu nombre puede ser borrado. Así es que esfuérzate cada día, esfuérzate cada mañana, cada minuto, a serle fiel al Señor. A buscar de su palabra, a estar siempre creyendo como que si hoy viniera en estos momentos. Esperemos al Señor, querido hermano, como que si no tarda en venir. Él está a las puertas. No tarda en venir. Cada uno de nosotros, mi querido hermano, somos responsables de nosotros mismos y de nuestras familias. Así es que busquemos al Señor, busquemos a Dios, acerquémoslos a su trono para que un día el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y entonces, mi querido hermano, todo será diferente. Que el Señor les bendiga en este día.